Esto es Acti, tu podcast. Fuera de lo común. Yo soy Corina. Yo soy María Emilia. y yo soy Mariana. Cuéntenme, ¿de qué hablaremos el día de hoy? Se me olvidó qué eran las intrigas de los documentos electrónicos y digitales. La continuación. ¿En serio? ¿Era Claro, eso? porque es que no terminamos, nuestro productor nos obliga a hacer el podcast de 20 minutos, entonces no podemos terminar. La verdad es que ese tema resultó muy largo y no tan fácil de digerir. Y lo mejor fue hacerlo en 2 episodios para que pudiéramos todos entender lo que María Emilia está tratando de explicarnos hace un episodio y medio. Y de entender con ustedes. Correcto. Entonces, en el episodio anterior quedamos en lo que eran los principios para organizar o para gestionar, mejor dicho, todos los documentos digitales y electrónicos, ¿cierto, Mari? Sí, hablábamos de algunos principios como estrategias. Ya. Ok. ¿Y cuáles serían esos principios, Mari? Por lo menos 2 que nos puedan ayudar a identificar el proceso de ese trabajo. Bueno, como ese día los nombramos, vamos a comentar de qué va cada uno de los principios del día de hoy, ¿ya? Entonces, el primer principio es un principio de planeación. ¿De qué les parece que puede ir ese principio? De planear. De planificar. Estructurar algo. ¿Sí? Por ejemplo, les explico, el principio de planificación es el que, de planeación es el que va primero. Habla más o menos de tener como plasmado desde el principio que vamos a utilizar los documentos digitales y los documentos electrónicos, cómo vamos a hacer que ellos perduren o tengan una preservación a largo plazo, desde el principio. Entonces, que hablábamos de tomar o de establecer para el archivado de esos documentos un software o medios digitales de larga duración. Okay, que deben tener, o sea, no utilicemos, por ejemplo, CDs que duran más o menos 5 años. Pueden ser otro tipo de objetos digitales que duren un mayor tiempo. Okay. ¿Cómo que se les ocurre? Una flash memory, por ejemplo, no debería de usarse. ¿Qué cosa no te escucha el Corina? Memory, una flash. Empezando que el flash memory se puede perder muy fácil. Okay. Tendría que estar identificado de una manera y estar guardado en un espacio apropiado donde todos podamos conseguirlo, porque la diferencia con el papel es que el papel se nos puede atravesar bajando una carpeta y lo puedes leer. En cambio, el flash memory puede cambiar el tipo de dispositivo para leer y eso puede dañar o ser proceso, como ser más rápido su tiempo de obsolescencia. O incluso la forma de extraviarlo o de suprimirlo, porque un flash memory es súper fácil formatear y eliminar todo lo que había porque yo quiero grabar todas las canciones de Bad Bunny o cualquier vaina de eso. Quiero grabar música nueva, no sé. Sí, o sea, eso puede pasar, porque suponte que tú prestes una flash memory como un medio de dispositivo de almacenamiento y entonces alguien necesita ese documento, pero necesita consultarlo desde el flash memory. Se lo prestaste y a esa persona se le olvidó que eso no le pertenece y lo formatea y mete lo que quiera. Claro, y incluso se puede envirular y entonces se pierde toda la información. También, exacto. Colocándolo en diferentes dispositivos. Sí, o sea, una buena opción sería el tema de almacenamiento en un software y el backup en la nube. Un servidor. Exacto. Un servidor. Almacenar en un servidor y tener un backup siempre en la nube, pudiera ser. Establecer unos cronogramas para hacer una revisión del tiempo de duración y de cómo se mantiene la información o el contenido en los objetos digitales que estemos utilizando. Claro, de ley. Habría que hacer como, eso es el tema de control de las tablas de retención, establecer las tablas de retención vinculado con los medios digitales. Cada cierto tiempo tú revisas esos medios si realmente los archivos están contenidos concretamente, se puede acceder y todo, y hacer un backup de eso que está contenido en esos medios y actualizarlo en otro formato o en otro dispositivo
¿Qué pasa? Hacer migración de formato. Exacto, Buenísimo. migración de formato. ¿Qué pasa Ok. cuando los documentos están en CDs? Por ejemplo, en las universidades se maneja mucho el tema de las tesis en CD. Entonces los CDs Ajá. pasan 30, 40 años en un mismo mueble. Nadie se ha dado cuenta que ya esos CDs no tienen documentos dentro, ya ese CD no sirve. Ese CD puede O sea, haberse dañado por se- medios ambientales, puede haberse dañado por ok. de muchas maneras. Y nadie lo sabe todavía porque nadie ha revisado ese material. Bueno, nuestra universidad no tiene tantos años así, pero sí hemos revisado nuestros CD y sí ya están en funcionamiento. Ay, qué bueno. Todavía tienen la información. Qué bueno, pero eso deberíamos programarlo, o sea, cada 3 años deberíamos hacer un muestreo de esa información que está en CD y verificar que está correctamente almacenada y que se puede leer por el medio óptico, se puede leer a través del software que esté en este momento, porque también pueden cambiar los software de lectura de los dispositivos electrónicos. Claro, ya De de todo hecho, eso, los formatos de lectura pueden cambiar. Sí. Eso es de verdad. hecho hay unos que ya no traen lectores de CD. Imagínate, exacto, nosotros seguimos haciendo respaldos en CD y las computadoras nuevas no traen CD-ROM. Exacto. Por Exacto. ejemplo, Por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente principio, Mari? Creo que el es de siguiente principio, mis amores, se llama principio de identificación. ¿Ves? Esto permite identificar de dónde vienen los documentos, en qué soporte están. Es algo así como el principio de orden original que aplicamos en archivística para los documentos electrónicos. Entonces, fíjense, Mari, ya va, antes de que sigas, ¿esa identificación tiene que ver algo con la tabla de clasificación? todo, Ok, todo tiene que ver con el cuadro de clasificación. eso, cuadro de clasificación. Porque justamente era lo que hablábamos en el episodio anterior. Las decisiones que vamos a tomar o la gestión que se va a hacer con el documento electrónico no depende del formato, Exacto. sino del contenido. Y el contenido, que es el que establece la tipología y la serie o la subserie documental, está establecida en el cuadro de clasificación. ¿Ya? Entonces ahí iría lo del tema de identificación. Ok. Los documentos de archivo, sin importar su aporte, deben contar con ciertos atributos para considerarse como tal. En los documentos electrónicos, no todos los objetos digitales son documentos de archivo. Por lo tanto, no todos deben ser preservados. Entonces, es lo que estamos diciendo. En este tenemos que identificar qué tipo de documento es para definir, según el cuadro de clasificación, dónde lo vamos a guardar. Ok. Entonces, hagamos la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia con un documento normal o no normal, con un documento de papel, Exacto. en soporte de papel, con un documento en soporte electrónico? Que vamos a indicar si, por ejemplo, en el cuadro de clasificación indicamos que va a ser conservación permanente, vamos a identificar en qué repositorio se va a guardar o en qué objeto digital, y deberíamos ir a hacer la salvedad de lo que decía anteriormente Mariana. ¿Cuándo lo vamos a revisar para estar seguros de que se va manteniendo en el tiempo? Exacto. Y yo pensaría que ahí también debería alinearse con la accesibilidad, de que siempre esté disponible y sea recuperable. Exacto. Fíjense, para esto los documentos electrónicos archivos corresponden a la tabla de retención documental oficialmente aprobada, sobre cuyo contenido recae el concepto de originalidad y evidencia documental, es decir, que cumplan las series y subseries documentales. No sé qué se les ocurre adicionalmente que nos puede servir en este principio de identificación. O sea, partiendo desde los instrumentos, pues ya queda obvio que hay que incluir todo este tipo de documentación desde la creación de la instrumentación de gestión archivística. Es decir, el cuadro de clasificación y las tablas de retención ya deben tener considerado la gestión de documentos electrónicos. No es que ahorita, porque la pandemia está, entonces todos nos estamos jalando los pelos y vamos a inventarnos políticas locas de cómo debería hacerse, sino gestionarlo a través de los instrumentos pertinentes en archivística. El tercer principio que comentábamos la semana pasada era el principio de nacido digital. ¿De qué? Ajá. Nacido digital. Ese es mi hijo.
No, ese Ah, no. tiene certificado de nacido vivo. Sí, cierto es. Ajá, ¿qué es eso? No, este es nacido digital. Los documentos electrónicos se generan a través de mecanismos informáticos que no han sido convertidos o migrados de datos en ninguna fase archivística, entendiendo así que el documento electrónico es el documento original. Un correo electrónico, por ejemplo. Eso es un nacido digital. Sí, un nacido o nativo digital, exactamente. El que se generó en electrónico y se mantiene durante todo el ciclo en electrónico, que eso lo explicamos la semana pasada. Ujú. Entonces, la cuestión está en que elaboremos políticas donde yo diría sea restrictivo imprimir ese tipo de documentos. ¿Por qué? Para que te Porque pongan ok. porque son copias, son maravillosas copias. Entonces, ¿para qué vamos a generar copias de eso? Okay. Lo que deberíamos es asegurarnos de, en el principio de planeación, que esos documentos que se van a generar en electrónico y se van a mantener en electrónico, como explicábamos la semana pasada, donde Mariana aclaró lo que era Archibooks, por ejemplo, eso siempre tenga un respaldo. En Se electrónico, generen respaldos de esa información por si el día de mañana ya no se utilizan esos sistemas. Exacto. Perfecto. O sea, yo creo que es importante socializar la ley de documentos electrónicos porque la gente desconoce la ley y esto genera que todo el mundo se aferre al papel y debes imprimir. Pero sí, así como tú sugieres que se generen esas políticas, dentro de esas políticas se podría hacer alusión a esa ley. Claro. Me imagino que Claro. que debería de estar, ¿verdad? Claro, debería ser como... Todas esas preguntas porque yo no he hecho nada de esto de archivo. Debería ser Entonces, como una es para- especie de marco legal de la normativa y la política. Ok. El principio de convertido digital, que decía que los documentos que han producido un soporte análogo son convertidos a formatos digitales. Ok. ¿Cierto? Que era lo que hablábamos anterior. Digitalización. Exacto. Pero ¿qué estrategia se les ocurre a ustedes que vamos a utilizar para poder cumplir con este principio? Yo tengo una duda que se le puede generar a la gente. Perdonen la ignorancia, pero así pasa, pues. Por ejemplo, entonces mi pregunta es, en mi ignorancia, si yo hago un informe en Word, ¿sí? Yo emito un informe en Word y después para enviarlo lo convierto en un PDF. Viene a ser digital, ¿cierto? Sí. No, electrónico. Sigue digital hasta que no es impreso. Es electrónico. Es electrónico. Perdón. Exacto, hasta que no imprima sigue siendo electrónico. Ok, perfecto. Eso era mi duda. Ya. De hecho, tú, por ejemplo, ahorita que está lo de la firma digital, lo hicimos en Word, lo pasaste a PDF y lo firmas. Te va a decir sign it. Con el con token. La firma digital en el PDF, ¿verdad? Y lo comprimes, lindo. Y lo pasas por correo, por WeTransfer, por gestor de Keepbooks, por cualquiera de esas cosas. Sigue estando en electrónico. Y es legal. Ya. Ahora, Exacto. cuando ese informe tú lo imprimes, tu jefa lo firma manuscrito y eso impreso se manda al Ministerio de Educación, ya ese documento pasó a estar en un formato análogo, que en este caso es papel. Perfecto. Y cuando tú lo escaneas, por los medios que sea, a través de un escáner, a través de fotografía, con el celular, con lo que te inventes, eso pasa a ser un documento digitalizado, que no es lo mismo que electrónico. Perfecto. Y es ahí donde entra nuestro principio. Exacto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué ideas le podemos dar a los demás, aparte de las que nosotros estemos aplicando, como para que ellos puedan cumplir con ese principio y esa documentación que nació análogo y que está en digital y que nos interesa guardar en digital, cómo vamos a hacer para preservarlo? Rápido. O sea, yo pienso que el principio aplica también a lo mismo que los documentos electrónicos, porque una vez que ya esto está digitalizado, igual hay que describirlo, igual hay que almacenarlo en algún medio para asegurar su acceso. Entonces ahí puede hacerse un tratamiento de una forma muy parecida a lo que se trata, a cómo se trata el electrónico. La diferencia aquí es cuál es el proceso por medio del cual ese documento análogo pasa a ser digital.
que habíamos hablado alguna vez de digitalizarlo como imagen, entonces no vas a poder buscar dentro del texto por OCR, o digitalizarlo a blanco y negro cuando necesitas que sea color. Es decir, en ese proceso en el que el análogo pasa a ser digital, hay que prestar mucha atención. Una de las cosas que yo consideraría que es importante es que la institución o la empresa simplemente que vaya a aplicar su plan de preservación debe considerar la infraestructura tecnológica, porque sabemos que los documentos electrónicos y los documentos digitales ocupan mucho espacio, especialmente los digitales son de mayor volumen de almacenamiento. Exactamente. Muchas veces las instituciones quieren digitalizar todo, pero no quieren invertir en un storage, en un backup, en un servidor espejo, y entonces la gente no entiende que es probable que todo el trabajo que esto generó, toda la inversión económica, toda la inversión de personal, de capacitación, de equipos para la digitalización, resulta que después no sirve de nada porque no puedes acceder a esa información, ni tienes realmente dónde almacenar. Ni tenerla en discos duros, por ejemplo, en discos duros, ¿cómo se me fue el nombre, Mariana? Los discos duros que son como portátiles. Los discos duros externos. Estos discos duros portátiles no tienen ningún chiste. ¿Quién va a encontrar la documentación que está ahí? Exactamente. Esa no es la solución. Disponible 24/7. Exacto. Y tampoco la solución es digitalizar todo. Eso es una falacia. El hecho que tú quieras la oficina sin papel y digitalices todos los papeles que tienes. Antes de hacer eso tienes que hacer un proceso de expurgo muy exhaustivo, porque generalmente... De selección también. Exacto, de selección y expurgo, porque muchas veces en los archivos tenemos la copia del por si acaso, la copia de la copia que me pidió el jefe, con el ok, sin el ok, con carita feliz, sin carita feliz. Entonces, ¿qué mismo vamos a digitalizar? ¿El mismo documento 4 veces? Eso ya nos generó un costo que está perdido, porque es el mismo documento. Entonces, ¿qué? Hay que organizar antes, hay que seleccionar y hay que eliminar lo que en realidad no es necesario digitalizar. Digitalizar todo no es la solución tampoco. Fíjate, eso de que estás comentando, Mariana, y lo que ya viene diciendo María Emilia, eso debería de ser desde la planeación. Claro. ¿Cierto? Esa selección y expurgo para poder yo digitalizar toda esa documentación que realmente amerite. Exacto. La conservación en digital, exacto. Ok, la conservación, perfecto. Lo otro es, yo pensaría que definitivamente, eso como dice Cori, o sea, hay varios puntos que como que tienen que estar disgregados en varios de los principios, exacto, ¿no? Porque nosotros debemos establecer una normativa y una capacitación para que la gente que vaya a hacer la descripción de esta documentación norme la descripción de esos documentos digitales, para que no pase lo que decía Mariana quizás en el capítulo anterior, creo que lo comentaste, que se llama el fin del fin, o sea, la nomenclatura de esos documentos digitales tiene que estar bien establecida. Ok, entonces Mari, cuéntanos, ¿cuál es el último principio? El último principio para terminar el día de hoy es el principio de acceso, donde las instituciones deberían garantizar que justamente los dispositivos siempre sean accesibles y que la información esté siempre de manera oportuna disponible para su consulta. Aquí entra el tema de descripción, metadata, etcétera, ¿no? Yo pensaría que sí, y justamente como decíamos anteriormente, que se unen todos los principios. También garantizar que no sean obsoletos esos objetos digitales donde estamos guardando en 5 años, claro, en 3 años. Claro. Definitivamente bueno, yo pienso, claro, pero es que, o sea, yo pienso que el tema de los medios ópticos donde se almacene tiene que irse revisando con el tiempo, pero si tú tienes un buen software que almacene toda tu documentación y que tenga proyección a largo plazo, el tema de la accesibilidad está garantizado, el tema del resguardo está garantizado, porque tienes un buen software y tienes un buen hardware que sustenta
el funcionamiento de esta herramienta tecnológica. Esa es la inversión fuerte, esa es una de las inversiones fuertes que hay que hacer para gestionar correctamente la documentación electrónica y digital, además de un profesional. Ajá. Yo le iba a decir, Mariana. Ay, perdón, Corina, dilo tú ahora. Bueno, y pueden, miren, María, la señorita de aquí, ella está disponible. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, todo comuníquense con María Emilia. María Emilia Camacaro, directamente. Que leeremos juntas lo que hay que hacer. Muy bien. Estimados, esperemos que todos estos principios sean una luz en el camino para llegar a la gestión documental de recursos electrónicos o documentos electrónicos y digitales eficientes en sus organizaciones. Si tienen duda, como dijimos en el episodio anterior, por favor contacten con María Emilia. Y por favor, muy importante, suscríbete, de la campanita. ¡Chao! Chao, gracias. Este espacio es patrocinado por Dognos, el conocimiento es nuestro negocio. El Rey Pernil, el mejor sándwich de Quito. Y alguito más, mi besi. Atelier hecho a mano.